Bueno, bienvenidos a todos. Este es un nuevo Casel al Día. En esta oportunidad tenemos el gusto de recibirlos con una charla que se titula Ciberseguridad y buenas prácticas, cómo mantenerse seguro en el entorno digital. Es abierta a toda la comunidad de Casel y nos acompaña Claudio Pandelo, que es analista en ciberseguridad y técnico superior en ciberseguridad. Así que sin demorar mucho más la presentación, Claudio, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todo Casel por esta invitación a esta charla. Pero bueno, un poquito la idea es justamente esta, ¿no? De poder ir intercambiando eh, situaciones, ¿no? Y cosas que nos pasan en la vida cotidiana y que son situaciones que en el día a día nos van generando preguntas, nos van generando quizás preocupaciones, por qué no decirlo, porque la de verdad que la ciberseguridad va creciendo de una manera abismal. Me presento para aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudio Pandelo, como bien recién mencionaron, soy técnico universitario en ciberseguridad. Estoy coordinando una de las áreas de ciberseguridad de una de las logísticas más importantes aquí en Argentina. Tengo realizadas muchísimas capacitaciones, muchas orientadas a logística, pero bueno, también a especialización en phishing, en análisis del mismo. También, bueno, varios cursos y varias capacitaciones que, bueno, hoy me ubican acá para estar dialogando con todos ustedes. Así que bueno, es un placer estar acá con todos y la realidad, bueno, es que vamos a estar hablando de varios temas que quizás algunos, si piensan que no entienden o que quizás hay algunas cuestiones que son quizás nuevas para ustedes. La idea es justamente poder dialogarlo y por qué no, empezar a entender un poco lo que es este universo de ciberseguridad, que a mí me gusta decir, y lo vamos a ver a lo largo de este webinar. Es un sector que creció muchísimo, que explotó mucho en pandemia y post-pandemia más, y que la realidad es que hoy en cualquier empresa, en cualquier organización, es un sector propio, es una gerencia, es una jefatura, es un área especializada dentro de nuestras organizaciones y hoy debería ser así. Em, Vamos a también a verlo a lo largo también de este webinar. eh, Situaciones que quizás vamos a estar viviendo o podemos afrontar y cuál es la manera correcta también de afrontarlo, porque antes quizás estas situaciones se daban netamente y orientado a el perfil de el administrador de sistemas. Y era todo levantarle el telefonito a la persona de sistemas. Así que bueno, la idea es poder dialogar de todo esto y que se lleven hoy un aprendizaje y un bagaje de información que puedan aplicarlo inclusive en sus organizaciones. Bueno, voy a compartir un poquito una presentación que tengo, ya completa, dígame si creo que se está viendo, por lo menos hoy hicimos la prueba y funcionaba. Bien, una de las preocupaciones que quizás se nos presentan en la vida cotidiana, no solamente a nivel personal, sino también a nivel organizacional, es cómo mantengo seguro en un entorno digital. Y la realidad es que, recién lo mencioné, la pandemia nos planteó un desafío que era interconectarnos, empezar a trabajar cada uno desde nuestros lugares, empezar a estudiar también desde nuestros hogares, por una problemática de salud a nivel global. Si bien ya antes de la pandemia había interconectividad y había actividades de forma online, la realidad es que explotó con la pandemia y esto nos planteó un desafío a todos los que trabajamos en ciberseguridad, a los que trabajan en sistemas, a los que trabajan en IT a nivel general. ¿Por qué? Porque, bueno, se nos planteó la disyuntiva de cómo hago mis entornos más seguros para que mis empleados, mis estudiantes, la gente que necesita conectarse a mis recursos, lo haga de una manera segura, sabiendo que hay personas que, como nosotros, trabajamos 8, 10, 11, 12 horas por nuestras actividades cotidianas, hay personas, ciberdelincuentes, que lo hacen buscando, obviamente, algún beneficio o a veces ni siquiera un beneficio, sino dañar la reputación de una organización. Entonces, se nos presentó acá un dilema de, bueno, ¿cómo hago o cómo hacemos
para mantenernos seguros. Y la realidad es que yo también siempre digo que la ciberseguridad la hacemos entre todos. Y si vamos a partir desde que nosotros somos el eslabón más débil en esta cadena, enorme cadena de la ciberseguridad, tenemos que entender de que en este sentido soy yo o son mis acciones las que van a hacer que mi entorno cada vez sea más seguro. Entonces, hoy vamos a ver un montón de conceptos y de consejos que sirven a la hora de aplicarlo a nivel personal, pero también a nivel organizacional. Entonces, es importante entender de que hoy es un factor clave poder mantener nuestros datos, tanto personales como corporativos, de forma segura, mantenerlos en un entorno seguro, mantenerlos con ciertos criterios que nos van a ayudar a que estemos protegidos en este mundo digital que cada vez, no sé si es más violento, porque quizás acá la violencia no es la mejor palabra, pero sí cada vez vemos más inseguridad, ¿no? ¿Quién no ha recibido o quién no le ha pegado de cerca alguna ciberestafa? ¿Algún familiar? ¿Algún conocido? Dentro quizás de la organización hemos sufrido quizás infiltraciones. Bueno, vamos a ver a lo largo de esta presentación algunas de estas situaciones que hoy, la verdad, son cotidianas. Bien, en la importancia de la ciberseguridad, nosotros nos manejamos con tres conceptos que realmente son claves y tienen que ver con la disponibilidad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Esta triada a nosotros nos marca un norte. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender de que la información yo la tengo que tener disponible 24/7. A mí no me sirve de repente necesitar entrar a mi home banking para ver el saldo de mi cuenta y no poder hacerlo. Claramente ahí yo veo afectada la disponibilidad de la información. Y esto hoy, en esta era digital, es importantísimo de que yo pueda acceder permanentemente a esa información que yo necesito. Esto cobra mayor importancia cuando lo elevo a un nivel organizacional, ¿no? Dentro de mi organización, dentro de mi empresa, es importante que yo tenga disponible esa información para contactar a mis clientes, para contactar a mis proveedores, para contactar a la gente que me rodea dentro de ese entorno organizacional. Es decir, yo debo tener siempre disponible esa información para poder trabajar junto con ella. Otro de los ítems importantes es la integridad de la información. Debe ser íntegra, es decir, que la información que yo le envío a mi compañero de otro sector de la empresa tiene que ser la que realmente yo le envié. Entonces, en ese concepto yo estoy respetando otra de las tres normas de la triada de los conceptos que manejamos en ciberseguridad. Y esto también cobra real importancia a la hora de entender de que los ciberdelincuentes van a tratar de justamente vulnerar esa seguridad que nosotros tenemos para que la información que llegue muchas veces esté tergiversada. Entonces, esto también es importante a la hora de manejar este nivel de confianza que yo tengo que brindar, porque como empresa también doy una imagen. Y si la información que está saliendo y que estoy brindando desde mi organización no es fidedigna, se afecta a mi reputación. Y a lo largo de la charla también vamos a ver otros mecanismos y de qué manera se puede ver afectada y hasta qué grado se puede ver afectada mi imagen y mi reputación de cara a los clientes, de cara también a los proveedores, ¿por qué no? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros sabemos que nos enfrentamos a vulnerabilidades de forma cotidiana, constantemente. A mí me llega un mail, a mí me llega un WhatsApp, a mí me llega un mensaje y yo entiendo de que estoy permanentemente expuesto. Lo vivimos nosotros a nivel ser humano. Cuando nacemos sabemos que el recién nacido empieza a exponerse a bacterias, empieza a exponerse a lo que es el mundo real. Bueno, nosotros cuando nos sumergimos en la era digital sabemos que vamos a estar constantemente expuestos. Ahora, ¿cómo me preparo y cómo afronto esas
esas situaciones que puedo tener de manera cotidiana. Bueno, realmente guardando esta triada que les acabo de mencionar, es una forma de justamente afrontar y pararme en esta era. Consecuencias económicas también, claramente. Puede haber consecuencias económicas si se afecta o si sufre un ciberataque. Esto me puede causar daños económicos importantes. Les voy a contar, por ejemplo, a lo largo de la charla, un ejemplo muy claro que tiene que ver con uno de los ransomware que tomó y cobró mayor relevancia a nivel mundial, que es el WannaCry. Para aquellos que no conocen, el ransomware WannaCry afectó el sistema de salud público del Reino Unido. Eh, un caos total porque generó que muchas ambulancias se desviaran, se perdieron no solamente vidas, sino que también se han perdido a nivel monetario mucha plata y no solamente eso. Varios centros de salud allí en el Reino Unido han tenido que cerrar por esta vulneración en sus sistemas. Entonces, vean hasta qué punto me puede afectar a mí un ciberataque dentro de mi organización. Y creo yo, un ítem que es el más importante y el más relevante para todos, la protección de datos. Yo siempre digo que la información es el activo más importante que tiene una organización. Hoy por hoy, ese paradigma ha cambiado con relación a lo que era una organización, una empresa años anteriores, y esto tiene que ver con cómo fue mutando lo que son los activos dentro de una organización. Quizás ustedes me pueden decir que el activo más importante años atrás era el edificio, el lugar físico que tenía una organización, y te puedo decir que sí. Los recursos humanos también. Hoy el activo más importante es la información. La protección de datos hoy entonces se torna fundamental a la hora de yo saber qué tengo que cubrirme dentro de una organización. La protección no solamente de la información personal, sino de la corporativa, hoy es fundamental para cualquier organización y en pos de eso yo tengo que generar mecanismos para poder tener esa información adecuadamente protegida, buscando su privacidad, buscando la integridad, buscando que no haya accesos no autorizados a esa información. ¿Cuáles son unas buenas prácticas como para manejarme dentro de todo este entorno? Bien, hay mecanismos que hoy muchas de las plataformas las tienen, las conocemos todos, pero que a veces no le damos la relevancia y la importancia necesaria para proteger nuestros sistemas. Yo cuando ingreso a un sistema de movida tengo que saber de que voy a necesitar una contraseña. Hoy, sin contraseña no ingresas a ningún sistema, ni corporativo, ni sistemas, pueden ser redes sociales o cualquier lugar en donde se necesite acceder. Y la premisa en una contraseña tiene que ser robusta. Esa es la mayor premisa que yo debo respetar a la hora de generar una contraseña. ¿Y qué significa una contraseña robusta? No significa que la contraseña sea con una tipografía grande, sino muy por el contrario, tienen que ser contraseñas que guarden ciertos parámetros para que le sea más difícil al ciberdelincuente poder adivinar o poder sacar ese tipo de contraseña, ese tipo de credencial para acceder al sistema que yo suelo utilizar. Dentro de estas características en contraseñas fuertes, tienen que ver con que sean su longitud, es decir, que tengan mínimo 12 caracteres, por decir un ejemplo. Esto también cada organización lo va a configurar de acuerdo a sus políticas de seguridad y a sus políticas de contraseñas seguras. Tiene que tener, obviamente, mayúsculas, minúsculas, pueden contener también números, y aquí quizás un parámetro especial que tiene que ver con los caracteres especiales, que en algunas ocasiones no está permitido, eso depende de la plataforma. Por ejemplo, hay bancos que no permiten que haya caracteres especiales dentro de su contraseña, pero mientras se pueda tener un carácter especial, mi recomendación es poder agregar un carácter especial dentro de esa contraseña. Esto le va a dar fortaleza justamente
a esa credencial de acceso. Autenticación multifactor, hoy muchos sistemas te permiten activar una capa más de seguridad que es la autenticación de segundo factor o multifactor. La van a encontrar con estos sinónimos. Es importante, por ejemplo, en el WhatsApp, tenerlo activado. ¿Quién no ha conocido un caso de que le han hackeado el WhatsApp y están escribiendo, un ciberdelincuente está escribiendo pidiendo ayuda por alguna necesidad muy puntual y especial de salud? O sea, aprovechan situaciones de vulnerabilidad y piden obviamente esta colaboración que claramente es una estafa. Entonces, muchas plataformas ya te ofrecen la autenticación multifactor, es importante poder activarla. Generalmente está en la sección de seguridad de la plataforma y yo la recomiendo encarecidamente poder activarla porque le das una capa más de seguridad a esa plataforma o a ese sistema al cual vos estás ingresando, porque sin ese factor de autenticación, quien vulnere el sistema va a ser más difícil que pueda acceder y pueda tomar control y dominio de ese sistema, de esa aplicación, de esa plataforma. No reutilizar contraseñas. Quizás es muy trillado, quizás lo han escuchado en muchísimas oportunidades, pero realmente es importante no reutilizar las contraseñas. ¿Es más sencillo? Y sí, la verdad que si yo utilizo la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 en todo mi sistema, y la verdad que es fácil recordarlo, es fácil usarlo porque ingreso a todos los sistemas de esa manera, pero la realidad es que es lo menos seguro que pueda haber. Primero que la contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no va. De hecho, hay informes realizados por compañías en ciberseguridad realmente importantes a lo largo del mundo, ESET, Kaspersky, hay muchas empresas que han hecho informes que es la contraseña más utilizada a nivel global. Estamos hablando de 2024 y usted me puede decir, ¿cómo puede ser? Sí, puede ser. Es la contraseña más utilizada y ahí lo pueden googlear, hay estudios hechos recientemente, 2022, 2023, en donde es una de las contraseñas más utilizadas. Pero volviendo a no reutilizar contraseñas, la realidad que el consejo es no utilizar la misma contraseña en todas las plataformas, porque a mí me vulneran una plataforma y las credenciales de una plataforma, y si yo utilizo esas mismas credenciales en el resto, estoy totalmente expuesto. Entonces, utilicemos distintas contraseñas en todas las plataformas que utilicemos. Y yo entiendo que quizás este consejo es fastidioso. Creo que esa es la palabra. ¿Por qué? Porque hoy tengo un multiverso de plataformas al cual ingresar. Usamos redes sociales, usamos sistemas laborales a nivel personal. Vuelvo a insistir con las redes sociales, pero también tenemos plataformas on demand, en donde yo utilizo el streaming, las películas, la música, todo, y todo necesita contraseñas. Bueno, ¿cómo hago para eso? Bueno, el siguiente punto justamente apunta a eso, a la gestión de contraseñas. Yo tengo que utilizar un administrador o un gestor de contraseñas para poder almacenar toda esa información, y a mí lo único que me queda como persona es acordarme una sola contraseña, que es el ingreso al gestor de contraseñas. Entonces yo de esa manera tengo una plataforma en donde voy a poder administrar el acceso de todas las plataformas a las que ingreso de una manera organizada, de una manera segura, porque el gestor de contraseñas a mí me va a permitir generar contraseñas seguras. Es decir, yo voy a poder setearle a ese gestor la longitud de la contraseña, la dificultad, esto tiene que ver con mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, y automáticamente haciendo 2 clics voy a tener una contraseña segura para poder acceder a cualquiera de mis sistemas. Después lo único que voy a tener que hacer es acordarme una sola contraseña, que es la contraseña maestra al gestor de contraseñas, que si la pierdo, pierdo el acceso a todo. Ojo con eso. Y de esa manera voy a tener la posibilidad de tener gestionado en un solo lugar todas mis contraseñas. Bueno, de hecho, en Casel nosotros hemos hecho un trabajo que tiene que ver con la gestión de contraseñas, y esto es sumamente importante a la hora de, a nivel organizativo, poder administrar todo lo que tiene que ver con credenciales de toda la organización. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si yo dejo la puerta de mi casa sin llave, va a acceder cualquiera, o si la llave es
poco robusta y es probablemente que con un poco de fuerza se pueda acceder al sistema. Entonces, hoy la llave a mis sistemas de gestión, a mis sistemas administrativos, a mis sistemas contables, pasan todos por una contraseña. Entonces es importante tenerlas resguardadas, tenerlas también backupeadas. De esto vamos a hablar ahora próximamente. Protección de datos personales y corporativos. Acá hay algunas claves, algunos consejos que son importantes tener. Yo cuando manejo información a nivel organizacional o también a nivel personal, es importante que tenga ciertos criterios de manejo de esos datos. Uno de ellos es que estén cifrados. ¿Y qué significa que estén cifrados? Cifrados es que ninguna otra persona pueda leerlos, por decirlo de alguna manera. Si yo, y acá quizás algunos se van a reír, yo tengo un pariente mío eh, que le gusta hablar medio jeringoso. Entonces, nada, cuando eran chicos, los integrantes de la familia, los chicos no entendían lo que los padres querían decir. Bueno, era un mecanismo de cifrar quizás la comunicación entre los padres, ¿para qué? Para que los hijos no entendiesen qué querían decir. Bueno, nada, cuestión que hoy a nivel organizacional es importante que mis datos estén cifrados. ¿Para qué? Para que un ciberdelincuente, cuando la información viaje entre mis sistemas, no sea legible. Lo que hace el cifrado justamente es hacer ilegible esa información ante actores externos. Solamente quienes van a poder leer esa información, tanto el emisario como el destinatario de esa información. Entonces, el cifrado de datos es importante y hay un montón de mecanismos para poder cifrar esos datos. El acceso controlado, esto es fundamental. ¿Quién puede acceder a la información? Solamente la persona autorizada. Es decir, que si yo tengo la posibilidad de poder acceder a información a la cual no debería, algo dentro de mi organización está fallando y es el control de accesos. El control de accesos lo que me da a mí es la posibilidad de dar granularidad dentro de mi organización a quién puede acceder a qué cosa, a qué recurso. Si yo no tengo limitado eso, cualquiera puede acceder a cualquier lugar. Y eso no solamente que es peligroso, sino que es difícil de controlar, porque no sé quién accedió a mi sistema, no sé cuándo, no sé cómo, no sé qué hizo. Y esto a nivel organizacional, hoy lamentablemente es inconcebible. No, yo no puedo dar acceso irrestricto a las personas, a todos mis sistemas y a todos los lugares en donde yo guardo información sensible. Por eso el acceso controlado debe ser una de las prioridades a la hora de implementar políticas de acceso dentro de mi organización, porque de esa manera yo garantizo que se pueda acceder a esa información del personal que solamente tiene que acceder a esa información y no otros. Recién mencionaba los backups. Bueno, este es el ítem importante. Los respaldos y la recuperación de los sistemas entrarían dentro de estas políticas. Yo como organización tengo que tener una política de backup y de recuperación. Eh, si yo no tengo un BCP, un Business Continuum Plan, un plan de continuidad del negocio, probablemente si soy afectado, y sépanlo que en algún momento van a ser afectados, eh, voy a estar generando estragos dentro de mi organización y un dolor de cabeza que no se lo imaginan. Empresas que no han hecho backup y que no tienen un plan de continuidad del negocio, perdieron a nivel competitivo contra sus competidores. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones han tardado meses y años en recuperar lo que han trabajado. Vos en un instante, en un clic, en 2 segundos que alguno de los empleados o alguien de la organización hizo un clic en un enlace malicioso y puedo llegar a perder acceso a toda mi información que a mí me costó años recabar. Entonces, es importante que en todas las empresas y en todas las organizaciones haya políticas de respaldo y políticas de recuperación. Esto es,
yo como organización tener a alguien que identifique cuáles son mis activos críticos dentro de la empresa y decir, bueno, de estos activos críticos, de esta información crítica, yo tengo que tener un respaldo y tengo que tener un plan de continuidad del negocio para poder recuperarme ante una eventualidad. Hoy, a nivel ciberseguridad, no hablamos si me pasa un ciberincidente. Hoy es cuándo me va a pasar. Lamentablemente, tengo que ser pesimista en esto y tengo que ser crudo, pero la realidad es, en algún momento van a sufrir un ciberincidente. Entonces, la premisa es cómo me preparo para afrontar ese ciberincidente. Una de las técnicas y uno de los ítems más importantes para prepararme ante esa situación es tener los backups y el plan de continuidad del negocio activo para que yo sea resiliente a esa situación. Si yo puedo ser resiliente y dar respuesta rápida a un ciberincidente, voy a volver rápido a la operación, voy a volver rápido a volver a operar y voy a tener costos asociados a ese impacto. Y sí, claramente, voy a estar siendo afectado. Puede ser afectada mi reputación, puedo estar siendo afectado a nivel económico, pero voy a minimizar ese impacto, voy a minimizar eh, esa brecha que yo pude haber sufrido en ese momento. Por eso es importante cómo yo me paro ante esa situación y la importancia de entender de que en algún momento voy a sufrir un incidente es fundamental, porque muchos hemos escuchado, no, a mí nunca me pasó o a mí nunca me va a pasar. Y lamentablemente es una frase muy trillada, es una frase que solemos escuchar a nivel personal, pero también a nivel organizacional. Y en ciberseguridad hemos aprendido a lo largo de estos años de que no es si me va a pasar, es cuándo me va a pasar. El uso de redes sociales y de correo electrónico es uno de los factores fundamentales que yo tengo que atender, vuelvo a insistir, a nivel personal, pero también a nivel organizativo. ¿Por qué? Porque generalmente las brechas las padezco y las sufro desde estos lugares, desde los accesos a las redes sociales, desde el acceso a mi correo electrónico corporativo. Por eso es importante cómo yo manejo el uso de estas herramientas a nivel corporativo. Tengo que entender de que tengo que capacitar a la gente en el uso de correo electrónico. Vos decís, Claudio, pero no es muy difícil utilizar un correo electrónico. Es generar una cuenta y después intercambiar información, mandar y recibir mails. Y ahí terminó la historieta. Y te voy a decir que ni, porque sí, es verdad, básicamente el uso de correo electrónico se circunscribe a ese ámbito, pero la realidad es que los ataques que se recibe a nivel corporativo generalmente en un alto porcentaje ocurre a través del correo electrónico, a través de un phishing, el ransomware ingresa muchas veces a través de un correo electrónico y los virus generalmente a las empresas llegan a través de este medio. Por eso es importante generar esa concientización en la organización del uso responsable del correo electrónico. Y en este sentido, ¿cuáles son los consejos? Bueno, acá dejé los principales. ¿Hay más? Sí, hay más. Pero la realidad es que estos consejos van a englobar mucho de los que solemos dar a nivel ciberseguridad. Verificar los enlaces. Yo no puedo andar haciendo clic en cualquier enlace que me llegue porque es divertido hacer clic. La realidad es que yo tengo que pararme desde una postura que nosotros en ciberseguridad llamamos cero trust, cero confianza. Yo sospecho de todo. A mí me llega un mail y no me importa si es el presidente de Casel. Mi actitud frente a ese correo electrónico es la de cero confianza, es la de sospechar de movida. Para eso yo después verifico, y acá es el factor importante a la hora de manejar responsablemente los correos electrónicos, es verifico si el dominio de donde me llegó el correo electrónico es real. ¿A qué le llamo dominio? Dominio es la dirección, por decirlo de alguna manera, del lugar o de la empresa donde me está llegando ese correo electrónico. Por ejemplo, vamos a utilizar Casel. El dominio de Casel es casel.com.ar. Entonces, de esa manera yo puedo verificar que si es casel.info
.com.ar, y ahí yo estoy sospechando porque no es el dominio de Casel. Entonces, en este sentido, yo tengo que entender de que el remitente de ese correo electrónico que va a ser arroba algo, es importante que yo pueda verificar ese remitente. Es importante que yo pueda, antes de priorizar ver el contenido del mail, de ver de dónde lo estoy recibiendo. Si a mí algo me está haciendo ruido dentro de ese dominio, bueno, ya de movida tengo que leer con cautela ese correo electrónico, porque tengo que empezar a sospechar de que hay algo que no está bien. Si a mí, si el dominio naturalmente es uno, no sé, facebook.com, y me llega un info.facebook.com y yo tengo que empezar a sospechar de que ese dominio es fraudulento. Entonces, por ende, el contenido, lo más probable es que también sea sospechoso, que sea fraudulento. Entonces, si yo después empiezo a ver que dentro del contenido tengo enlaces, tengo botones, tengo adjuntos, la verdad que yo lo tengo que tomar con cierta precaución. Y ahí lo primero que tengo que hacer es, evidentemente, si lo estoy tratando a nivel corporativo, elevarlo al área de ciberseguridad y informar de que recibí un correo sospechoso. No lo abro, no hago clic, no hago absolutamente ninguna acción. Lo informo. Lo informo porque de esa manera el área después de ciberseguridad va a poder tomar las acciones pertinentes de acuerdo al caso, porque evidentemente el área de ciberseguridad luego va a evaluar qué es lo que está sucediendo y va a poder accionar de acuerdo a esa situación. La privacidad en las redes sociales también es importante. Muchas veces en este sentido no somos cautelosos con la información que subimos a nuestras redes sociales. Entonces es importante que en nuestras redes sociales tengamos limitado el acceso de la información. Es decir, que no cualquiera pueda ver mi información personal, evitar compartir información sensible dentro de las redes sociales. Aquellos que tenemos hijos, es importante que no les saquemos fotos a menores de edad en lugares en donde sean ubicables, en la puerta de los colegios, en la puerta de mi casa, en donde se ve información sensible. Tratemos de evitar exponer información dentro de nuestras redes sociales, porque aún en nuestras redes sociales, muchos con la motivación de, inclusive, no sé, por ejemplo, este caso, me voy a poner de ejemplo, estoy brindando este webinar para Casel. Y la verdad que es lindo compartir con mis colegas y con la gente que me sigue, que estoy brindando una charla. Ahora, yo tengo que resguardar la información de lo que estoy compartiendo. Entonces, es importante que si yo comparto que voy a dar una charla, tratar de que la información personal o la información sensible no salga expuesta en esa publicación que estoy haciendo. Digo, ¿está mal publicar algo en redes sociales? No, mientras lo haga con ciertos criterios y resguardando ciertos principios. Evitar el phishing en este sentido también es importante. Cuando hablo de correo electrónico lo mencioné. El phishing es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para simular ser alguien que no son. Un ejemplo, el banco. Me manda un mail a alguien que dice ser del banco, pero que después podemos constatar que no lo es. Se te venció la contraseña y tenés que urgentemente cambiarla porque vas a perder el acceso al home banking o vas a perder el acceso a determinado sistema. No sé, me lo manda Microsoft, me lo manda un correo porque tengo un paquete que no me llega porque necesito validar la información. Bueno, cuando un ciberdelincuente finge ser alguien que no es una entidad gubernamental, una entidad financiera, una entidad de salud o lo que fuere, está apelando a esta técnica de phishing. ¿Y qué busca el phishing? Bueno, justamente hacerse pasar por alguien que no es, suplantar su identidad para hacerse de información sensible y de esa manera poder o acceder a mi home banking o tratar de buscar información que les sea útil para tratar de atacarme en lo que esté buscando, en lo que sea su finalidad de ese phishing. Y el último consejo es obviamente mantener el software actualizado. Los sistemas, es importante que los mantenga actualizados. A veces es medio engorroso, muchas veces no es responsabilidad tampoco mía, sino que ahí dentro de mi organización tiene que haber un área.
que se encargue de mantener el software actualizado, pero yo también a nivel personal, si utilizo dispositivos móviles a los que accedo también en la compañía, es importante mantener actualizado el software, es importante mantener actualizados los navegadores que utilizo para navegar, es importante tener actualizado el antivirus que tengo instalado en mi sistema, es importante que los parches de seguridad sean instalados. Hace un momentito yo les conté uno de los ransomware más importantes que hemos tenido en los últimos años, que es el WannaCry. Eso ocurrió 2017 aproximadamente. ¿Saben por qué pasó? Pasó básicamente porque no se parcharon los sistemas. No me quiero poner técnico en la charla, pero básicamente lo que explota el WannaCry es una vulnerabilidad que se llama Eternal Blue, y lo que hace esa vulnerabilidad es explotar una vulnerabilidad que tiene un protocolo de comunicación dentro de mis sistemas, que es el SMB. El protocolo SMB en su versión 1 es vulnerable, y 2 meses antes de que el sistema de salud del Reino Unido haya sido afectado por WannaCry, el parche de seguridad ya estaba disponible. Lamentablemente no lo instalaron y quedaron expuestos a ese ransomware, que lo que hizo, para aquellos que no saben lo que es un ransomware, igual ahora lo vamos a ver, es encriptar toda la información del sistema. Y no puedo acceder bajo ningún punto de vista si no sé cuál es la llave para descifrar ese cifrado que le aplicaron a mi sistema. Entonces, es importante en este sentido entender de que mis sistemas tienen que estar actualizados, porque es uno de los vectores de ataque que utilizan los ciberdelincuentes. Un sistema que no está actualizado, un sistema que es obsoleto, un sistema que yo no le aplico los parches de seguridad, como están expuestos justamente a la afuera, a que todos los vean, bueno, hace que sea inseguro. ¿Cuáles son las principales técnicas que yo puedo padecer a nivel cibernético? Bueno, hay muchas. Yo les traje algunas para mencionarlas. Está claro que de este webinar no es que se lleven la definición de cada uno de ellos, pero sí que empiecen a entender qué tipo de ataques puedo sufrir a nivel corporativo. Un ataque de denegación de servicio es un ataque que lo que hace es generar muchas peticiones a mi sistema para que mi sistema se caiga. Entonces, mi página web no está más disponible. ¿Por qué? Porque sufrí un ataque de denegación de servicio. Le hicieron tantas peticiones a mi sistema que mi sistema no tuvo la capacidad de poder responder a esa cantidad de peticiones y quedó inutilizado. Entonces, ¿cómo mitigo ese ataque de negación de servicio? Bueno, redundancia en mi sistema. Yo tengo que tener una redundancia para hacer que todas las peticiones no me peguen de una y me inutilicen o me indisponibilicen mi sistema. El malware, bueno, dentro del malware hay muchos virus, troyanos, spyware, no me voy a poner muy técnico, pero básicamente el malware lo que hace es ingresar a mi sistema y trata de o dañarlo o buscar información que le sea útil para poder utilizarla y después utilizar otra de las herramientas que acá están mencionadas, como la ingeniería social. Entonces, una vez que el malware ingresó dentro de mi sistema, en muchas oportunidades se propaga y termina infectando a toda mi corporación. El phishing ya lo mencionamos, por eso lo voy a seguir de largo, pero el phishing es uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel corporativo. Las personas, créanme, no se dan cuenta de que están siendo atacadas a través de esta técnica, a través de esta metodología, porque no solemos tomarnos los 5 minutitos. ¿Se acuerdan de esa propaganda que decía me tomo 5 minutos, me tomo un té? Bueno, no me tomo esos 5 minutitos en lugar de tomarme un té, de verificar quién me está mandando ese correo electrónico, de verificar la autenticidad de esa información. Entonces, esto es importante, tomarse esos 5 minutos muchas veces puede salvar de que sean víctimas de un ataque cibernético. La ingeniería social es una técnica de manipulación para engañar a los usuarios y hacer que los usuarios voluntariamente entreguen información que normalmente no entregarías. Recién mencioné algunas. Te contactan de alguna empresa de correo para decir que necesitan verificar información y vos terminás dando voluntariamente información
que no deberías dar, o en muchas oportunidades, como mencioné recién, a través de las redes sociales, expongo información que no debería exponer. Entonces, es importante limitar estas situaciones tratando de no evidenciar y de no brindar información necesaria, información sensible, datos personales. Toda esta información, evidentemente, es importante que yo, a nivel personal, pero también a nivel organizativo, pueda mantenerlo seguro. El ransomware, como les expliqué recién, es un software malicioso que va a cifrar todos mis archivos de un sistema y lo va a dejar inoperativo. No voy a poder utilizar mi sistema si yo no tengo esa clave para poder descifrarlos. De hecho, es el ataque por excelencia que hoy están sufriendo las corporaciones. El ransomware hoy, lamentablemente, es uno de los vectores de ataque más importantes a nivel empresarial, a nivel organizativo, a nivel corporativo. Así que es importante que yo tome recaudos para que mis sistemas no sean encriptados y lo que buscan básicamente los ciberdelincuentes es un rédito económico. ¿Por qué? Porque te piden a cambio dinero, criptoactivos, básicamente, para poder brindarte esa clave de descifrado y volver a tener tus sistemas operativos. La recomendación obviamente es no ceder ante el ransomware, pero bueno, se entiende que en muchas oportunidades hay situaciones que exceden y en muchos casos se cede a esa extorsión. La verdad que no es recomendable porque nadie te garantiza que si vos pagás ese rescate por esa información, después te liberen esa información. Y las amenazas internas, la realidad es que esto está muy emparentado con un ítem que vimos en unas diapositivas anteriores, que tiene que ver con las personas. Yo dije que a lo largo de este webinar que el eslabón más débil o más sensible dentro de una organización son las personas, porque el 80% de las vulneraciones dentro de una organización, y no sé si más, vienen por el uso inadecuado de los sistemas que lo utilizan las personas, o sea, cada uno de nosotros. Hago un clic en donde no lo tengo que hacer, descargo un archivo que no debería haber descargado, tengo acceso a un lugar que no debería y un actor malintencionado que accede a mis sistemas, si yo después no tengo seteado de manera correcta ese control de acceso que mencionamos hace un ratito nada más, va a poder acceder a cualquier lugar de mi sistema. Por eso las amenazas internas también son importantes y es importante tenerlo en cuenta. ¿Esto significa que dentro de mi organización tengo personas que quizás me quieren hacer daño? Puede que sí, como puede que no. A veces es ignorancia. Una persona que ignora que dentro de un mail hay un link malicioso y le hace clic y no lo hizo malintencionadamente, lo hizo por desconocer. Por eso es importante capacitar a nuestro personal, por eso es importante concientizar y realizar campañas de concientización dentro de mi organización para entender de qué tan importante es mi accionar dentro de mi organización y de los empleados y de la gente que trabaja dentro de mi organización. Eh, Algunas recomendaciones, bueno, lo mencionamos recién, mantener actualizado todo mi software, mantener los parches de seguridad instalados, tanto los sistemas operativos como los sistemas que utilizo. Hay infinidad de sistemas, es importante que estén actualizados. ¿Por qué? Porque cada parche que yo le instalo de seguridad corrige vulnerabilidades. Y esto es lo que yo tengo que entender. No es, uy, qué plomazo que es Microsoft con tantos parches de seguridad. Y la realidad es que todos los días yo estoy dentro de varios grupos de Telegram, por ejemplo, en donde me llegan noticias de vulnerabilidades que salen. Y vulnerabilidades por día, yo no les quiero mentir, pero debo tener 500 vulnerabilidades por día que me llegan a mí, las que no me llegan y que por distintos motivos no desconozco. Entonces, entender eso es importante. Las vulnerabilidades cotidianamente salen. Y si yo no tengo actualizados mis sistemas, esas vulnerabilidades, yo quedo expuesto a esas vulnerabilidades. Entonces es importante mantener actualizado todo mi sistema.
Utilizar VPN también es importante. Yo les hablé de la pandemia que fue un punto de inflexión, un punto de quiebre. ¿Y esto por qué? Porque generó que los colaboradores de mi organización tengan que conectarse a mis sistemas. Y la única manera segura de poder hacerlo era a través de una VPN. Lo que genera la VPN es un túnel de tráfico seguro en donde la información entre la persona que está en su casa y los servidores que están dentro de mi empresa, toda esa información viaje de forma segura. Además de que ofrece otros beneficios la VPN, seguramente muchos lo han utilizado, pero como pueden ofuscar mi IP, yo puedo hacer de cuenta de que no estoy en Argentina al utilizar una VPN. Si yo activo una VPN, puedo simular que en lugar de estar en Argentina estoy, no sé, en Estados Unidos, o estoy en Países Bajos, o estoy en otro lugar del mundo. Porque lo que genera la VPN justamente es ofuscar mi IP pública. Y de esta manera, obviamente, hace seguro la interacción que yo tengo a través de las redes públicas. Y acá hay un datito que es importante mencionarlo. Ojo con las redes públicas. A veces uno se tienta con las redes públicas, está en el aeropuerto, está en un barcito, está en un lugar y veo red pública gratuita. Y me tiro, me zambullo de cabeza a la red pública como si me estuviese tirando un clavado en la pileta de natación. Y muchas veces los hackeos vienen por ese lado, ¿no? Por redes públicas que no son seguras, por redes públicas en las que quedo expuesto y una manera o un consejo mío personal es no acceder a una red pública bajo ningún punto de vista. Si lo tengo que hacer por fuerza mayor, utilicen VPN. VPNs hay muchas, seguramente alguna de las preguntas que me quieran hacer, VPNs hay muchas. De hecho, hay muchos antivirus que ya vienen con herramientas VPN incorporadas dentro de esa solución de antivirus. Ser conscientes de la ingeniería social, es importante entender de que la ingeniería social existe y que de esa manera los ciberdelincuentes recaban muchísima información. Em, Suelo hacer muchos trabajos de exfiltración y brechas de información. Es decir, correos electrónicos que quedaron expuestos, contraseñas que quedaron expuestas, y esa base de datos se publican en la dark web, se publican en distintos foros, y la realidad es que es una manera de hacer ingeniería social. ¿Por qué? Porque el ciberdelincuente, al tener información de este tipo, por ejemplo, los datos de correos de los colaboradores de mi organización, puede empezar a hacer ataques de ingeniería social a través de esos correos corporativos. Entonces, empieza a escribirle a todos los colaboradores, haciéndose pasar por entidades gubernamentales, por ejemplo, o Microsoft. No sé, yo por ejemplo tengo soluciones instaladas de Microsoft dentro de mi organización, y entonces le escribo a los colaboradores como siendo parte de Microsoft, diciendo de que la contraseña del acceso al 365 va a caducar y que tienen que entrar al link. Los empleados entran, los colaboradores entran. Créanme, hace poco hice una campaña de phishing dentro de mi organización con toma de credenciales y muchos ingresaron la credencial. Créanme que sucedan. Si ustedes hacen una campaña de phishing dentro de su organización, se van a sorprender cuántos colaboradores hacen clic en los links y cuántos ni siquiera miran y por inercia acceden o descargan cosas que generalmente o en muchas oportunidades tienen componentes maliciosos. Contraseñas fuertes y únicas, ya hablamos esto, pero esto es una recomendación importante. La robustez de la contraseña le dificulta al ciberdelincuente poder acceder a esas credenciales para, valga la redundancia, acceder a mis sistemas. Informarse sobre las amenazas, esto es importante. Lo que hoy estamos haciendo acá es realmente importante, por eso felicito a todos los que se han tomado un tiempito para poder estar en este webinar, porque es importante que yo esté constantemente actualizado sobre las amenazas que puedo padecer a nivel personal y a nivel corporativo. No disociemos esta situación. Las personas componen mi organización y si las personas son vulnerables, mi organización también. La conclusión, bueno, la conclusión es que hoy
realmente estamos en un mundo que está muy cibernetizado. Estamos en un mundo en donde nosotros tenemos todo acá, todo, ¿eh? Yo pierdo esto, por eso yo les decía que el activo más importante que manejo en una organización o que manejo a nivel personal es la información, es porque está acá. A mí no me afecta perder este dispositivo. Hoy me compro otro, lo tarjeteo, lo pago, veo cómo hago. La plata la pido un préstamo, no sé. Pero la información que yo tengo acá, si la pierdo, es irrecuperable en muchas oportunidades. Por eso también hablaba de la importancia de mis sistemas de respaldo para poder afrontar esa pérdida. Si yo no tengo sistema de respaldo, si yo no hice un backup de las vacaciones que hice con mi familia y pierdo ese acceso y me vulneran ese acceso y no lo recupero más, perdí la información, perdí las fotos de las vacaciones de mi familia, perdí información sensible, lo traspolo a nivel corporativo, pierdo, hace muy poquito, por ejemplo, había una actualización de un sistema en una organización a la que con la que yo colaboro y me pidieron hacer backup de la información. ¿Por qué? Porque iban a hacer una migración de ese sistema. Si esa migración salía mal y no existía ese backup, esa organización perdía todo, porque su sistema contable pasaba por ese sistema, pasaba por ese backup. Entonces, es importante que cuando nosotros trabajemos, implementemos políticas de backup y políticas de recuperación de sistemas. Es importantísimo. No saben el dolor de cabeza que les puede ahorrar. A ver, puedo sufrir un ciberincidente y ser atacado y que me genere un dolor de cabeza, claramente, pero peor sería no tener un backup de todos esos sistemas. Peor sería no tener un plan de continuidad de negocio ante un ciberincidente. Así que es colaborativo esto. Por eso es importante y recalcaba la importancia que decía recién, el hecho de que lo hagamos colaborativo, que sociabilicemos esta temática y esta problemática que estamos teniendo, que capacitemos a la gente. Es importante que salga de nosotros estar capacitados, porque de esa manera yo también puedo capacitar a mi familia, puedo capacitar a mis hijos en el uso responsable de los dispositivos. Y esto le puede pasar a cualquiera. De hecho, me ha pasado, mi hija cuando era chiquita me agarraba el celular y yo cuando lo iba a agarrar veía que tenía un jueguito nuevo instalado. Y, y es en ese momento que a mí me dio el pie también para poder aconsejar. Vivimos situaciones que nos dan ese pie para poder dar consejos y para poder dar algunos tips que puedan hacer que nosotros estemos más seguros. Porque si entre nosotros cuidamos, si entre nosotros nos aconsejamos, entre nosotros vamos generando buenas prácticas en el uso de los dispositivos, cada vez le dificulto más al ciberdelincuente que pueda acceder y que me pueda afectar. Entonces, es importante poder sociabilizar toda esta problemática y que nosotros en conjunto podamos entender de que hoy estamos expuestos, justamente por lo que decía recién, el acceso a toda mi información pasa por todos estos dispositivos, por mi computadora, por la tablet, por mi teléfono. Entonces, es importante tener buenas prácticas en este sentido. Y poder también delegar esa información, poder brindar esa información, hoy se hace fundamental. Entonces, estos espacios comunes, estos espacios en donde nosotros sociabilizamos esta problemática, generan concientización en las personas. Entonces, ahora, cuando vayan a ingresar un mail, probablemente muchos van a ver dos veces al remitente y lo van a analizar con otro cuidado, o van a analizar ese link que les llegó, lo van a mirar dos veces y van a tener otro cuidado. Y esto es importante que lo podamos sociabilizar entre todos y podamos exponer de que estamos expuestos y que es una forma sana de poder entender de que puede venir de cualquier lugar. Entonces, seamos conscientes de no brindar datos personales, seamos conscientes de no hacer públicos datos sensibles, seamos conscientes de que nosotros somos el eslabón más débil y no está mal
entenderlo así. No está mal saber de que desde mi dispositivo se puede vulnerar toda una empresa. Entonces, cuando yo entiendo eso y soy consciente de eso, soy más responsable en el uso de cualquier dispositivo y en cualquier sistema al cual tenga acceso. Bien, hasta acá llego mi presentación. Muchísimas gracias a todos. Les dejo los contactos de COMS, también ahí mi LinkedIn por si me quieren contactar.